Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla. De verdad es un honor poder llevarles más información de actualización profesional. Recordemos que nuestro objetivo es compartir la gestión del conocimiento, dando a conocer investigaciones y resultados de investigaciones académicas, científicas, universitarias, empresariales y del sector civil, con el objetivo de mejorar prácticas, de compartir, pero también de buscar una mejor calidad de vida para las personas y para el planeta. Así es que es un honor. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre apasionado de la radio. Se trata de Tito Ballesteros, muchos lo hemos escuchado. Los que hemos trabajado en radio sabemos que tiene una larguísima trayectoria, es una de las personas que más conoce el medio y sobre todo los temas de producción y de tecnología a nivel de Latinoamérica. Tito es profesor y formador de talento de la radio en países de América Latina, colombiano, comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en gerencia de la comunicación, organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en producción de televisión y periodismo digital, conferencista internacional, coordinador de encuentros centro y suramericanos de productores de radio, es productor, investigador, coordinador y coautor de varios libros. Tito, muy bienvenido. Esta es tu casa, Convergencia Global. Un honor tenerlo de invitado y sobre todo que podamos conversar sobre lo que más nos apasiona, la radio, desde hace años, la transformación e información del talento humano que ha tenido que hacer frente a la evolución de los medios. Parece mentira, nosotros empezamos en la radio casi al tiempo que empezábamos mecanografía en máquinas manuales y ya hoy estamos avanzando a tecnologías impensables en aquel momento. Bienvenido, Tito. Sí, Otto, muchas gracias y bueno, saludamos a toda tu audiencia. Efectivamente ha sido así, es un cambio. La radio nació como una tecnología y sigue siéndolo. Y en su tránsito, pues la radio nació de alguna manera de forma masiva en el AM. Luego apareció una hermana llamada FM con quien, digamos que no tuvo buenas relaciones y las dos se preocuparon. Primero la AM por la llegada de su hermana menor y luego AM y FM se angustiaron por la llegada de Internet, una nueva hermana. Y ahora enfrentamos una nueva revolución industrial y es la llegada de la inteligencia artificial. Y muy a pesar de ello, la radio sigue respondiendo a las necesidades de forma diferente, pero lo sigue haciendo. Tito, desde la experiencia en Colombia y otras latitudes latinoamericanas, ¿cuánto se ha avanzado en la parte de alfabetización digital? Porque, digamos, el desarrollo de las tecnologías nos ha venido presionando, o sea, los formatos y la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para evolucionar a ese uso de herramientas tecnológicas que constantemente están avanzando. ¿Qué nos puedes decir sobre ese esfuerzo tan grande que has venido haciendo desde hace años en la parte de alfabetización mediática? Y también digital, porque es que las dos se han venido juntando, ¿no? Sí, un poco de atrás para adelante. Las personas de hoy que no están vinculadas a esas tecnologías o a la inteligencia artificial, podríamos decir, Otto, es una relación como en aquel pasado, no saber leer o escribir. El no saber de estos temas del mundo actual significa que nos ponen nuevamente en la misma tarea de 1920, 1930, 1940.
Cuando las emisoras hacían este tipo de actividades de enseñar, formar, educar, pues ahora los mismos medios están haciendo lo mismo con las audiencias. Ya no como maestro en casa o matemáticas en casa o todos estos ejercicios de aprender matemáticas a través de la radio, pero efectivamente estamos en un nuevo momento. Es como, Otto, recuerdas que, y seguramente muchas personas que nos están viendo o escuchando, cómo empezaron en la radio, mirando por una ventana con la ilusión de poder convertirse en locutor o locutora o periodista. Muchos soñamos así y aprendimos así. Y entonces, ahora es un nuevo momento en donde nuestros maestros son los tutoriales, es decir, el autodidacta. De alguna manera estamos retornando a esa etapa cuando en 1920 no habían universidades que enseñaran sobre la radio, no existían facultades, cursos, no lo había. El aprendizaje era que las personas se arriesgaran a asumir la tarea. Y hoy, después de 100 años, estamos haciendo prácticamente lo mismo. Estamos retornando al mismo punto de aprendizaje. Es decir, poco conocemos y la única forma que encontramos hoy, porque las universidades, Otto, hay que reconocer, van atrás, digamos, de la realidad. La universidad es el deber ser, pero es difícil encontrar en una universidad cursos, talleres o seminarios de inteligencia artificial y mucho menos aplicados a la radio. De tal suerte que ese proceso ha venido migrando, ha venido cambiando, pero hoy ya no podemos buscar tocar la puerta de un aula para que podamos aprender sobre todos estos temas, sino es más bien como ir a Internet y poder formarnos también. Y luego con esa formación nutrir a las universidades o a las instituciones. Sí, Tito, eso que estás apuntando, digamos, ha sido como una de las características del medio. Yo recuerdo cuando iniciamos, la mayoría de las personas no tenían todo el bagaje requerido para poder estar al día con el uso de las tecnologías. Tan es así que cuando empezamos era cómo grabar en acetatos. Y eran aquellas galletas grandes y gruesas que se grababan prácticamente con un clavo. Y de ahí pasamos a las cintas abiertas, que bueno, fue todo un cuento poder tener la calidad quirúrgica de poder cortar la cinta para luego con splicing tape pegarla y que no nos quedara ahí el brinco y no se escuchara feo. Pero ese ha sido, digamos, la dinámica de la radio. Es más, Tito, fíjate que hablando de radio, algunas veces, como yo trabajé más de 35 años en esto de formación continuada y todo, sobre todo para radiodifusión, radiotelevisión y nuevas tecnologías en alfabetización, yo siempre he pensado que antes de que entráramos a la virtualidad y todo esto, el primer medio virtual que tuvo, digamos, la humanidad fue la radio. Y lo digo en sentido de inteligencia espiritual, porque, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Costa Rica, cuando se inauguraron las primeras transmisiones de radio en directo, dicen que fue del edificio de Alhambra al Parque Central, que eso eran 150 metros, pero era la primera transmisión en directo y entonces la gente corría de donde oían la bocina, iban hasta el parque corriendo a ver si era cierto que el que estaba hablando era el que se oía del otro lado. O sea, las tecnologías y sobre todo la radio yo creo que es la madre de la virtualidad y la que logró expandir o ampliar el entorno mediático para que otros medios nacieran. Don Tito, en las décadas que lleva este siglo, el paso de las emisoras convencionales de señal terrestre y analógica AM a FM, la computarización, luego la digitalización,
en la producción y más tarde la incorporación de Internet y sus nuevas tendencias tecnológicas pasando por formatos híbridos, virtualización y multimedia hasta llegar a la inteligencia artificial. ¿Cuándo hace su debut desde su experiencia la inteligencia artificial en la radio? Bueno, digamos que eso, si uno se pregunta cuándo llegó la FM a América Latina tendríamos que decir que la primera emisora estuvo en Ecuador y que sobre 1960 ya habían experiencias. Sobre el 70 habían otros países, pero ya en el 80 estaba masificado. Entonces, poner una fecha exacta, aunque es un hecho histórico muy cercano, pues yo lo pondría desde hace 2 años. Pero alguien diría, pero es que la inteligencia artificial existe hace mucho antes. Y sí, efectivamente, en 1956, John McCarthy introdujo el término inteligencia artificial. Entonces, ¿desde cuándo? Pues conocimos una emisora, digamos muy reconocida además, que fue la de GPT. Entonces, eso fue hace casi 2 años. Pero si hablamos de una presencia masiva en la radio, yo creo que esa masividad todavía no ha llegado. O sea, conocimos el término, la expresión, lo dicen en los informativos, en la tele, en la prensa, en la calle, pero que se haya incorporado a las organizaciones radiofónicas, yo creo que ese momento todavía no ha llegado. Efectivamente, podríamos decir que hay unos primeros pasos con emisoras que hicieron ese intento. Bueno, algunas colapsaron, otras lo intentaron, pero estamos en un momento, Otto, de prueba y error. De hecho, cuando uno mira las herramientas asociadas a las grandes empresas, hay muchas versiones beta todavía. Entonces, seguimos hablando de un nacimiento de esto. Creo que todo lo que se está dando en este momento es parte del boom sobre inteligencia artificial, pero en realidad todavía estamos en temas de prospección, porque si vemos, Tito, el trabajador de los medios de comunicación y los docentes con relación al desarrollo de las tecnologías siempre vamos un poco atrás, y los que trabajamos en la parte de prospección, lo que estamos buscando es cuáles serían los conocimientos, habilidades y destrezas que las personas deberían de ir dominando, porque resulta que el profesional de hoy, de los medios de comunicación, así como los docentes, pasaron de ser especialistas, porque antes teníamos solo el locutor, o solo el de cabina, o solo el que grababa, o solo el periodista, y resulta que hoy las empresas, así como lo estamos haciendo ahorita, se han vuelto multifuncionales, pero también el trabajo de las personas ha pasado a un estamento polifuncional. O sea, así como empezamos en la radio, es que es una analogía, me parece divertida, porque, digamos, antes uno en la emisora barría, cobraba, vendía y hablaba. Y hoy está todo eso, pero también tenés que producir, grabar, editar y transmitir. Entonces, esos cambios nos hacen estar en una formación continua de prospección, ¿verdad? Y lo que vos apuntabas ahora, sí, es verdad, una oferta académica universitaria es muy difícil que pueda estar actualizada al ritmo del desarrollo tecnológico, porque como estamos en prueba y error, una institución académica seria no puede jugarse el chance de exponer algo que todavía no está del todo probado. Y además hay otros factores, pienso yo, no sé si me corriges, pero no solo son esos factores, también tienen que ver los factores económicos, los factores de conectividad y los factores de velocidad
para poder tener todas esas herramientas a disposición. Claro, y también tenemos el de los profesores y las profesoras que están formados para enseñar de una manera que toma distancia de las formas actuales. Y en ese sentido, si hacemos un recorrido, Otto, ¿qué es lo importante en la universidad? ¿Qué es lo importante en el colegio? ¿Qué es lo importante en la escuela? En la mayoría de los casos, la importancia está en el conocimiento. Pero resulta que ese conocimiento lo tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, hacer una noticia se puede hacer de manera automática con una herramienta llamada Joule. No hay que redactarla, no hay que volverla a escuchar, simplemente la herramienta lo hace. Ayer, antes de esta entrevista, Otto, conocí una herramienta de la nueva propuesta de Google. Es impresionante, supera la anterior. Y también Google ha presentado, y en este momento podemos decir que Google ha sido como la reina del mercado de la inteligencia artificial, porque con sus últimas herramientas realmente le rompen la cabeza a cualquier persona. Es increíble lo que está haciendo y lo que la radio puede cambiar. Entonces, si el profesor está asumiendo tareas, haga una historia en audio sobre los pasos transitados por la radiodifusión en San José de Costa Rica, ese profesor debe replantearse muy bien lo que está enseñando, la tarea que está proponiendo. Si vamos a hacer un ejercicio en el que el estudiante va a limpiar un audio que consiguió en exteriores y el estudiante debe sentarse en la sala de edición con su editora a hacerlo, y eso lo enseña el profesor, que a mi modo de ver no es que esté mal, pero eso correspondería más o menos a 1990, porque Adobe Podcast lo hace de forma automática. Entonces, entiendo que es importante enseñar cómo surgen algunas ideas, en fin, pero los estudiantes están tomando atajos. Y si no, ¿para qué es la inteligencia artificial? Si no es para mejorar, por ejemplo, en el guión de un programa. No digo que reemplace, que el estudiante no vuelva a escribir, pero ha presentado al mercado antes de ayer la posibilidad de que Google, de que Meet pueda hacer una traducción en simultáneo. Por ejemplo, yo podría estar hablando en español, Otto en alemán, y el idioma ya no sería una barrera, porque mientras yo hablo en español, Otto me está entendiendo en alemán, y si Otto habla en alemán, yo le estoy entendiendo en español de manera simultánea. ¿Y el traductor en dónde está? No vino el traductor. Entonces, si no vino el traductor, no hay programa. Las herramientas sirven. No estamos diciendo que no hay que estudiar idiomas, no, pero ciertamente las herramientas nos ayudan a hacer trabajos y tareas, por ejemplo, en la corrección de estilo, en la redacción de boletines, en la redacción o respuestas de correos electrónicos. Y en ese sentido, el desafío también está porque hay varios desafíos, no todo es activismo por la tecnología. Pero bueno, si quieres más adelante tú dirás para hablar de los desafíos que también nos proponen, porque digamos, nos propone unos atajos, unos aciertos, unas posibilidades que me parece distan de lo que hace hoy la organización educativa, llámese como se llame. Porque además, Otto, y para terminar en esta parte, habría que advertir que más allá del conocimiento, el énfasis de la educación estaría en formar personas. No personas que sepan sumar, ni que sepan restar. Ese momento quizá ya pasó. Personas que sepan discernir qué ocurre cuando papá se separa de mamá. ¿Qué ocurre cuando mi hermano se enamora de un muchacho del mismo sexo? ¿Qué ocurre cuando mi mamá golpea a mi papá? ¿Cómo resolver un problema entre los vecinos de convivencia? Esos son los temas por los que la humanidad debe preocuparse porque es lo que nos hace diferentes de las máquinas. Si un ser humano es ser inteligente, es pensar, las herramientas lo pueden hacer. Y las inteligencias artificiales son más inteligentes que los seres humanos. Eso ya está probado y seguirá siendo. El asunto está
en cómo hacemos nosotros para ser unas mejores personas donde nos diferencia con la máquina. Por ejemplo, el tema de la emoción. Las emociones nos marcan una diferencia. Y entonces, Otto, ¿qué significa ser humano? ¿Qué es un humano? Que no sea la inteligencia artificial, que no lo tenga. ¿Qué significa el Homo sapiens? Tenemos que entrar a reevaluar esos conceptos, porque si ser humano es ser inteligente y hay una inteligencia superior, entonces tachemos esa característica y tendríamos que empezar a buscar cuáles son las características del humano. Y una de ellas es esa, la emoción. Entonces es responder a las necesidades y urgencias de la vida, que no necesariamente son conocimiento, sumar o restar. Tito, sobre ese tema que estás comentando, hay mucho que discutir, sobre todo porque, digamos, hay 2 o 3 generaciones ya que han estado participando de una vida cotidiana, sobre todo intuitiva, y que piensan que todo está hecho en el seno de la tecnología. Pero, ¿qué sucede con la parte semiótica? ¿Qué sucede con la parte, digamos, eh, de ser parte del otro, de esa empatía que necesito? Porque recordemos que la radio es amor, es compañía, es solidaridad, es noticia, es acción, es diversión. Y entonces muchas veces nosotros podríamos pensar que, bueno, si yo tengo ahí un chat GPT, como dicen los muchachos ahora, lo pongo y lo logro. Y las cosas no son tan fáciles porque, digamos, siento yo que una de las fallas es que muchas veces los muchachos entran a algún sitio, ven alguna información y la proyectan como que si eso fuera parte de la realidad. O, digamos, por inteligencia artificial, hacen una búsqueda y les sale un texto muy bien elaborado, sobre todo en la parte académica. Y Tito, muchas veces esos muchachos te lo llevan y vos como profesor lo analizás, pero resulta que los textos analizados por la inteligencia artificial eran de otros contextos, eran de otros momentos históricos y eran de otras realidades. Entonces, el texto queda muy bien, pero al traerlo a la realidad país, a la realidad para un caso concreto, nos sirve como ejemplo de contexto, pero eso hay que tropicalizarlo, me parece a mí. Y entonces ahí es a donde necesitamos gente que pueda desarrollar un pensamiento crítico, que pueda discernir qué de todo eso bueno que está dando la inteligencia artificial puede ser parte de una oferta que podamos proyectar a la comunidad y que pueda servir en ese acompañamiento de crecimiento de las personas. Y por eso en algunas partes yo te atravieso el caballo y digo, está bien la inteligencia artificial, pero a la par tenemos que ir trabajando la inteligencia espiritual. Es ese convivir, esa empatía con el otro, es no separarnos de lo humano para poder sentir y proyectar. Claro, y eso me da pie, Otto, para el tema de los desafíos. Por ejemplo, a ver, tenemos la inteligencia artificial que nos da información rápida, veloz, en fin, todo eso está muy bien, ¿cierto? Con un humano allí actuando detrás de él. Pero hay varios desafíos. Uno, ¿en manos de quién está la inteligencia artificial? Digamos, en el marco geopolítico, está en manos de pequeñas organizaciones. Bueno, o son grandes organizaciones, pero terminan siendo no más de 10 en el mundo entero. Ahí hay un problema en cuanto a la, digamos, democratización, ¿sí? Porque no es la democratización para consumirla, sino para elaborarla también, y eso no existe. No hay ni de cerca la posibilidad. Un segundo desafío es el tema de los derechos humanos, es decir, son
inteligencias artificiales que deben preocuparse al momento de establecerse, hacerse, crearse, en, en que no haya diferencias entre unos y otros. Y allí está el tema de el algoritmo. Si el algoritmo está diseñado para una selección de personal, ejemplo, y en el algoritmo queda por fuera las personas latinoamericanas, aborígenes, eh, las personas mayores de cierta edad, entonces el algoritmo estaría dejando por fuera a una porción de la población y eso resultaría también, digamos, peligroso para los intereses de esas personas si quieren insertarse en el mercado. Digamos que los desafíos tienen que ver con que la misma inteligencia artificial, en lugar de ponernos como jugadores activos, nos va sacando del mercado. Y si nosotros le entregamos todo a la IA y abandonamos nuestras tareas, entonces estaríamos entregándole todas las posibilidades a la IA. Por eso se habla de una inteligencia artificial que superaría al humano, en el sentido en que si nosotros abandonamos las tareas y la IA las realiza, ¿cuál sería nuestro sentido en la Tierra? Por eso también se habla, querido Otto, y las personas que nos ven, de la extinción del ser humano. Así como en algún momento la extinción, ¿cierto?, de los gorilas, por ejemplo, los humanos podríamos dejar de existir, porque una inteligencia artificial podría crear otras inteligencias artificiales. Y si nos basamos solo en el conocimiento, podríamos ser reemplazados por la inteligencia artificial porque adquiere un mayor conocimiento y una mayor velocidad de procesamiento de los humanos. Entonces aquí el tema no es cómo recibir la información, cómo almacenarla, sino cómo procesarla. Y la IA es más veloz que un humano procesando la información. Geoffrey Hinton, el año pasado, como ganador del Premio Nobel de Física, logró hacer el cambio fundamental que nos lleva a decir estas afirmaciones. Y es, tenemos redes neuronales para que las personas, digamos, nos entiendan de una manera sencilla. Es como quitarle el cerebro a una persona y ponérselo a un celular. Quitar el cerebro de una persona, instalárselo a una computadora. Eso, lo que nosotros tenemos en la cabeza son redes neuronales que me permiten mover un dedo o esconderlo, mirar a la cámara o mirar a otro lado. La inteligencia artificial, las redes neuronales son las que nos permiten hacer todo en los humanos o a los humanos. El asunto está en que se ha hallado la fórmula para que los dispositivos tengan instalados redes neuronales, o sea, tengan las capacidades que tienen los humanos. Por eso se habla de reemplazar al ser humano, porque efectivamente se ha encontrado la manera en la que la IA, usando redes neuronales artificiales, naturales, artificiales, pueden realizar tareas de los humanos. Por ahora, en lo que sí está probado y claro es el tema del sentir de las herramientas. Allí hay una distancia con el humano, pero esa distancia podría borrarse, difuminarse en algún momento. Entonces, hay desafíos de todo tipo, por ejemplo, en la formación. ¿Cómo hacer, Otto, justamente, y cae como anillo al dedo de todos los programas que tú haces, porque tienen que ver con la formación y la capacitación? ¿Cómo responder a esto? Con formación y capacitación. Si no sabemos a qué nos enfrentamos, no vamos a poder actuar dentro de ella misma. Es importante y es un desafío formarnos y capacitarnos sobre inteligencia artificial. Claro, Tito, fíjate que, por ejemplo, tuvimos un programa muy bonito con don Carlos Cortés de la Pontificia Universidad Javeriana y ellos hicieron un análisis de hacia dónde va toda la parte de la inteligencia y la inteligencia artificial y todo eso. Y nosotros solo, digamos, a nivel popular conocemos como la punta del iceberg
de lo que es la inteligencia artificial, porque esa tecnología tiene diferentes niveles, diferentes estamentos, y digamos, si uno se pone a analizar todo lo que se está desarrollando en inteligencia artificial generativa de alto nivel, o sea, nos llevan años luz. Es casi inimaginable lo que se está dando. Pero Tito, ya que hemos estado hablando de todas estas herramientas y todo esto maravilloso que nos proporcionan las herramientas de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿qué tal si te doy el pase y nos mostras algunas de esas herramientas que estás trabajando y que tenemos que aprender sí o sí? Sí, bueno, para el caso de la radio, se me ocurre, por ejemplo, una herramienta muy útil que se llama OpenAI.fm. Es una herramienta, conocemos Eleven Labs, una herramienta que sirve para voces sintéticas. Sin embargo, esta herramienta que les menciono, y seguramente Otto, vamos a poner los enlaces justo bajo el video para que las personas puedan ingresar, nos ayuda a, a tener voces más realistas para usar en nuestros programas de radio. Otra herramienta que termina siendo muy útil para el tema de digamos, de la radio es Suno. Es una herramienta que sirve para crear canciones, temas musicales. Allí se encuentra en una puja uh, jurídica con Sony Music, justamente por el tema de la elaboración de canciones de manera automática por la IA. Pero es una herramienta que puede ser muy útil para las emisoras, por ejemplo, para que los comerciales no siempre sean oralizados y puedan ser cantados. Google tiene una cantidad enorme de herramientas que permiten, por ejemplo, ponerle un texto y ese texto genera un resumen, por ejemplo, y ese resumen sería locutado por dos personas en español y se puede descargar. Es decir, estamos diciendo que metemos a la herramienta, le empujamos un documento en PDF y nos puede generar a partir del documento un podcast. O si queremos que ese documento de 6 o 7 páginas nos lo convierta en 7 capítulos de una serie de un podcast. Lo hace de manera automática. Por ejemplo, para hacer transcripciones, tenemos una entrevista, la estamos haciendo en vivo. Necesitamos hacer una noticia, primero habría que escucharla, escribirla, redactarla y pasarla a la IA. Si nosotros tenemos las herramientas, podemos subir el audio, nos lo convierte a texto y el texto lo llevamos a la herramienta que acabo de mencionar para voz y tenemos un delicioso boletín. Boletín que podemos hacer en 3 o 4 emisiones. Quiere decir que la emisora que no tiene boletines los puede hacer a través de la IA. Y ni qué decir de la clonación de voces. Las experiencias son múltiples. Nos han contado sobre todo lo que se puede hacer y lo que han hecho. Una persona, por ejemplo, clonó la voz de una persona muerta y en la voz del difunto, él mismo narra, el difunto narra cómo lo asesinaron. Pero no solo eso. Hay locutores, por ejemplo, que no pueden ir a la radio, tienen clonada su voz. Entonces, introducen los textos, generan la voz y la envían a la radio, sin estar en la radio. O hay un corresponsal en cualquier parte, en una zona difícil de Tilarán, por ejemplo, o de Heredia, y esa persona no puede acceder para poder tener un internet o enviar una información, lo que sea. Pues alguien en la ciudad capital puede tener la noticia y la puede, después de haber clonado la voz del corresponsal, puede poner el texto y esa noticia queda narrada en la voz de un corresponsal que no ha podido enviar una nota. Todo eso ayuda también en la radio. O sea, las herramientas son múltiples y cambiantes. Ese es el asunto, ¿no? Van cambiando muy rápido. Es impresionante todo lo que se está realizando. Si uno entra a tu Facebook
Podemos ver que hay ejemplos, por ejemplo, de algo del agua, que se hizo una historia sobre el agua, o podemos ver ahí algún otro video que habla de alguna historia, o también hay unos videitos que hablan de cómo se ha ido trabajando la parte de programación en la radio. Y entonces, sobre todo eso, digamos, todas las personas trabajadoras de la radiodifusión tienen mucho que, que aprender, y de capacitarse la necesidad es imperiosa y permanente. No sé si querés mostrarnos alguno de esos videos, Tito, a ver qué tal. Quizá realmente es un audio, Otto, es un audio convertido a video, porque entendemos que el audio no es viral, el video sí lo es, pero realmente es un audio, en este caso es una serie radial de 30 capítulos, el que hablas es el capítulo 7, que se está emitiendo esta semana por la red de Radio Universitaria de Colombia y todas las emisoras que lo quieran poner en sus estaciones, es gratuito. En este caso habla del consumo del agua, porque se dice que la IA consume demasiada agua. Sí, es así. Por ejemplo, enviar un correo electrónico, esto que estamos haciendo nosotros en este momento vía Zoom, podrían ser 3, 4 o 5 litros de agua, los que estamos gastando nosotros al hacer esta comunicación. Y lo que hemos hablado, Otto, anteriormente, a través de un mensaje por WhatsApp para ponernos de acuerdo para esta reunión del día de hoy, también consume agua. Y el correo electrónico consume agua. Y una llamada por WhatsApp consume agua. Pero también una prenda de vestir consume agua. Una camiseta puede consumir 2.7 litros de agua, que es lo que se conoce como el consumo de agua oculto. Entonces, no solo la IA consume agua, todos lo hemos consumido desde siempre, pero ahora resulta que se nos ha ocurrido decir algo que no es mentira tampoco, que es que la inteligencia artificial tiene algo muy malo y es que consume agua. Pues sí, el agua la hemos consumido desde siempre. Y esta camisa que yo tengo puesta podría servir para que una persona tome agua y pueda sobrevivir un año. Y aún así, hay personas que compran y compran y compran y compran camisas. Y esta ya no me gusta, y quito esta y cambio la otra. Las camisas, por no decir las medias, los pantalones, los zapatos, todo el atuendo permanentemente que usamos, los zapatos, las sandalias, la billetera, la correa, la gorra, todo consume agua. Y la reflexión que hacemos esta semana es sobre el consumo de agua en la inteligencia artificial y en la vida cotidiana. Un programa que nos da en 3 minutos a conocer distintas miradas sobre la inteligencia artificial y que nos muestra también herramientas. La semana pasada pusimos 8 herramientas útiles para cualquier persona, en el trabajo, en la oficina, en la cotidianidad. De tal suerte que también vamos a poner acá el enlace para que las personas puedan acceder a esos audios. Muy bien, Tito. De las personas que puedan estar viendo nuestro programa, tanto en nuestros países como en otros países de Iberoamérica, y que estén interesados en aprender más sobre inteligencia artificial, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden ser parte de esa experiencia de ir mejorando habilidades y conocimientos en inteligencia artificial? Otto, nosotros estamos en Facebook como Tito Ballesteros. Sí, y ahí aparecemos. Y están los cursos que proponemos para que las personas puedan recibir y formación en estos cursos que son virtuales, tienen una duración de 8 horas, en los que vemos más de 40 herramientas, pero eso sí, es para radio. O sea, es un tema radiofónico y únicamente vinculado a la radio. Si alguien está interesado en la televisión y en la inteligencia artificial, este no es el lugar. Para la prensa escrita, este no es el lugar. Es un curso pensado a partir de experiencias en el continente sobre el uso de la IA. De tal manera que pues ahí estamos en Tito Ballesteros y claro, pues tratamos, intentamos, lo que hacemos es mostrar herramientas, es una tras otra tras otra. Herramienta número 12, herramienta número 19, herramienta número 24,
la herramienta 38, la herramienta 41, la herramienta 47, la herramienta 50. Y vamos hablando de herramientas y de inteligencia artificial aplicadas a la radio. Muy bien, Tito, perfecto. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora poder compartir con usted y ver esas posibilidades que tenemos de ir capacitándonos y a través de Tito Ballesteros también poder tener una mejor proyección. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su participación. Un mensaje final, don Tito, para despedirnos. Me parece, Otto, que el mensaje es: debemos mirar el mundo con ilusión, con esperanza, es un nuevo amanecer de alguna manera. Estamos no frente a un invento, ni como el fuego, ni como un lapicero, un bolígrafo, una calculadora. Estamos frente a un evento que puede pensar también y quizá más adelante no lo sabemos sentir. Es un cambio muy profundo para la humanidad. No es un tema de moda, es un tema que se va a quedar entre nosotros. De tal manera que la invitación es a vincularnos con la inteligencia artificial para conocerla, profundizar en ella, llevarla a casa, hablarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los estudiantes, sobre los usos y abusos que puede tener una herramienta que, si bien es cierto, tiene grandes posibilidades, también significa diferentes dificultades, como por ejemplo la clonación de las voces, puede servir para la violencia electrónica también, en fin. Entonces, conocer es la clave para poder actuar. Tito, muchísimas gracias por haber participado en Convergencia Global. A todos nuestros colegas de Colombia y de Iberoamérica, un saludo cordial y esperamos que este encuentro con Tito nos sirva de mucho para actualizarnos. Bueno, y Convergencia Global por el día de hoy ha llegado al final. Recuerden que Convergencia es el espacio para compartir la gestión del conocimiento y buenas prácticas para una mejor calidad de vida. Esperamos que podamos vernos la próxima semana, ya estamos preparando nuestro próximo tema, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa lo pueden ver en nuestras redes sociales o en el canal de YouTube Convergencia Global con Otto Chinchilla. También se transmite en el canal Regiones de la Huetar Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos, les deseamos lo mejor en esta semana que viene y que la pasen muy bien.